En el relato de hoy, presentaré un caso por demás escalofriante y que siempre capta la atención de los oyentes, por sus extrañas consecuencias y todas las historias que giran en torno a este tema, y son los pactos con el diablo. ¿Pero qué es un pacto? También es conocido como trato con el diablo o pacto fáustico. Es una creencia arraigada en muchas culturas, especialmente en este lado del orbe, y consiste en un acuerdo generalmente secreto entre una persona y una entidad demoníaca, comúnmente llamado el diablo o Satanás. Aunque, y se sabe con certeza que aquellos que atienden estos reclamos son demonios o energías que surgen de esta clase de llamamientos, todo en aras de obtener algún beneficio terrenal como poder, riqueza, conocimiento o amor mayormente. La idea central de estos llamados pactos es un intercambio desigual. La persona ofrece su alma o actos de servicio a cambio de los deseos cumplidos. La entidad a la que llamaremos el diablo, por su parte, suele imponer condiciones y establecer un pacto límite para que este mismo se cumpla. Una vez vencido el plazo, el alma del individuo pasa a ser propiedad del demonio. Otra de las cosas que genera mucha expectación es cómo realizar uno. Generalmente estos se llevan a cabo en secreto, lejos de miradas indiscretas y bajo condiciones ritualísticas a veces muy específicas. La gente mayormente busca en grimorios o libros de magia este tipo de rituales para hacer un llamado al demonio. Una vez que esta entidad acepta la invitación, aparece de forma espiritual y el pactante llega a abrir sus sentidos para poder entrar brevemente en estos terrenos etéreos y hablar con su mente sobre lo que desea obtener. Una vez que se tiene el protocolo debido y se establece una serie de peticiones y reclamos, el pacto se sella con la propia sangre del pactante y se cierra el llamado. Desde una perspectiva esotérica, un pacto con el diablo no es simplemente un acuerdo legal propiamente dicho, y con un legajo que se firma al calce con sangre, sino una invocación y unión con fuerzas obscuras. Es una transacción energética donde el individuo entrega su alma o una porción de su energía vital a cambio de beneficios materiales o poderes sobrenaturales. Pero es bien sabido que esto va más allá que entregar el alma. En estos pactos no siempre se invoca al diablo directamente, sino a entidades menores o demonios que actúan como intermediarios. Estas entidades suelen ser atraídas por la energía negativa y el deseo desesperado del pactante. Al establecerlo, se crea un vínculo energético entre el individuo y las fuerzas obscuras, y esta conexión corrompe gradualmente el aura del pactante, llenándola de energías negativas que pueden manifestarse en enfermedades, desgracias y problemas psicológicos. Como he venido presentando en distintos relatos a través del tiempo, las entidades obscuras son maestras en la manipulación de la realidad. Pueden conceder los deseos del pactante, pero a menudo lo hacen de formas perversas y con condiciones ocultas que conducen a consecuencias aún peores. Otro aspecto cierto es que, una vez que se tiene lo que se desea de alguna manera, la vida de los pactantes cambia. A menudo se sienten aislados y solos, ya que las energías obscuras que los rodean alejan a las personas positivas de su vida. Se vuelve cada vez más dependiente de las energías obscuras para mantener los beneficios obtenidos. Y todo esto lleva a una corrupción energética que provoca una profunda destrucción interior, manifestándose en adicciones, obsesiones y comportamientos autodestructivos. Al final, se pierde gradualmente su libre albedrío, convirtiéndose en un peón al servicio de las fuerzas obscuras que el mismo pactante invocó. Otra parte interesante de esta práctica es lo que comúnmente se busca al enfrentar consecuencias, y son la absolución del pacto. Pero lejos de poder deshacerlo, el incumplimiento de este mismo desencadena una serie de eventos desafortunados y sufrimientos que pueden afectar tanto al pactante como a sus seres queridos. En casos extremos, el incumplimiento puede llevar a la posesión demoníaca, donde la entidad obscura toma el control completo del cuerpo y la mente del individuo, o de aquellos que le rodean y que son más susceptibles. Por supuesto, la condenación eterna. Muchas tradiciones esotéricas hablan de la condenación eterna como una consecuencia de no cumplir con un pacto con el diablo. Y lo cierto es que las entidades obscuras siempre exigen un precio mucho más alto de lo que el pactante imagina. Los beneficios obtenidos son temporales y van acompañados de un sufrimiento duradero. Y el poder obtenido a través de este crea una adicción que es difícil de controlar.
El pactante se ve atrapado en un ciclo de búsqueda constante de más poder y placeres. El objetivo final de las entidades obscuras es la posesión del alma del pactante, pero, a través de este mismo, buscan corromper a más almas posibles y destruir el espíritu del individuo, fomentando el pecado, que es lo que finalmente buscan todas estas entidades, que la gente rechace lo divino. Quizá una de las preguntas que se formulan es cómo liberarse de un pacto. La realidad es que es un proceso complejo y peligroso que requiere la ayuda de practicantes espirituales experimentados. Algunas técnicas utilizadas incluyen rituales de purificación, exorcismos y la invocación de fuerzas de luz, aunque nada de lo anterior es garantía de poder hacerlo. En conclusión, los pactos con el diablo son una representación simbólica de una lucha entre el bien y el mal. Desde una perspectiva esotérica, estos representan una conexión peligrosa con fuerzas obscuras que pueden tener consecuencias devastadoras para el individuo y la gente que le rodea, en especial sus seres queridos. Es importante recordar que el verdadero poder reside en la conexión con fuerzas divinas y en el desarrollo de la propia espiritualidad. Dime, ¿quisieras hacer un pacto con el demonio? ¿Qué pedirías? ¿Qué ofrecerías a cambio? Cuéntame, te leo en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de un extraño caso basado en un testimonio real de un hombre que hizo un pacto con un demonio menor para obtener riquezas, pero su ambición lo llevó al límite de la locura y el horror. No olvides suscribirte al canal, comenta, dale like y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán el Horrorcast, donde podrás encontrar más relatos escalofriantes. Te espero y forma parte de los Horrorcasters. Continuamos. Mi nombre es Mario Santiago. Siempre me consideré un hombre trabajador, alguien que intentaba mantener a mi familia con el poco salario que recibía, en un trabajo que nunca me daba más que problemas y enfermedades. Pero la vida a veces puede ser implacable. Los días se hacían interminables en la maquila, cada vez con más presión y menos recompensas. Las deudas se acumulaban y la amenaza constante del embargo de nuestra casa me mantenía despierto por las noches, pero además, las enfermedades de mi hijo también me tenían en vilo y sin saber realmente qué hacer. Todo lo que tenía era mi familia y la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Una noche después de una jornada particularmente extenuante, acepté una invitación para salir con algunos amigos. Necesitaba urgentemente distraerme aunque fuera por unas horas y nos reunimos en el bar de siempre. El ambiente estaba cargado de risas y conversaciones sobre temas triviales, pero no podía dejar de pensar en las cartas de advertencia de los acreedores y en la posibilidad de perderlo todo y que mi hijo estaba agravándose. Y entre cerveza y cerveza finalmente no pude más y empecé a desahogarme sobre mi situación. Les conté a mis compañeros sobre mi trabajo agotador y la falta de dinero y el miedo constante de quedarnos sin casa. La mayoría de ellos intentaron consolarme con palabras vacías, pero fue Gerardo, el más callado del grupo, quien hizo un comentario que cambiaría mi vida para siempre. «Mario, no tienes que vivir así», dijo inclinándose hacia mí con una seriedad que no le conocía y un aliento alcoholizado que me hizo sentir náuseas. «Conozco a alguien que puede ayudarte. Alguien que puede cambiar tu suerte». Al principio pensé que bromeaba. ¿Quién podría ayudarme en una situación tan desesperada? Quizá alguien que me ofreciera un buen trabajo sería la solución, y eso pensaba, pero Gerardo continuó, asegurándome que él mismo había recurrido a este hombre en el pasado y que gracias a él, ahora vivía una vida cómoda, sin preocupaciones económicas. Dijo que se trataba de un practicante de magia oscura, alguien que tenía el poder de hacer pactos que podían cambiar la vida de una persona. «Bah, eso suena a tonterías, Gerardo», respondí tratando de reírme de la idea, pero él no sonrió de ninguna forma. «No es broma, Mario. Te lo digo en serio, este hombre me ayudó a salir de una situación muy parecida a la tuya. Si no haces algo pronto, te van a embargar la casa y tu hijo. ¿Y entonces qué? ¿Qué harás? ¿Tu mujer y tu hijo dónde van a dormir? ¿En la calle?
¿Y tu niño no está enfermo? Hazme caso. Yo sé lo que te digo. Ve con este hombre. Te puede ayudar. Aquellas palabras me llegaron profundo y se quedaron conmigo, retumbando en mi mente durante los días siguientes. No quería creer en estas cosas, la magia y las brujerías para traer el dinero, que era lo que pensaba. Pero, por otro lado, no tenía nada más que perder. Toda esa clase de cosas siempre los había considerado supersticiones, pero la desesperación tiene una forma de hacerte considerar lo impensable. Y uno de esos días en que todo parecía ir muy mal, y mi hijo tuvo una crisis. Recibí una notificación de embargo. Tenía poco tiempo para reunir una cantidad de dinero que era imposible conseguir con mi salario. Y aquella noche, en un ataque de desesperación, llamé a Gerardo y le pedí la dirección de ese supuesto brujo practicante de magia. Luego de hablar con él, me dio una dirección en las afueras de la ciudad, en una zona que siempre había considerado peligrosa, pues era muy conflictiva de muchas maneras. Esa noche, irónicamente, me hinqué a rezar en mi altar de la Virgen, pidiendo perdón y guía en lo que iba a hacer. Todos los días le rezaba y parecía no tener respuesta, y de forma ingenua pensaba que todo era parte de un plan divino y así. Al día siguiente, y con la esperanza y con esa sensación de que todo iba a mejorar, me dirigí hacia este sitio. Era una pequeña casa de madera, vieja y descuidada, en medio de un solar lleno de maleza y árboles que me dieron la bienvenida. El patio estaba delimitado por pallets de madera enmohecida, y la calle donde pocas personas se atrevían a caminar después del anochecer era un lugar donde se levantaba este sitio. No me extrañaba que una persona como esa estuviera atendiendo en un lugar como ese, tan espantoso. Al acercarme a la casa, toqué la puerta con manos temblorosas, y de pronto un hombre de edad indeterminada con ojos que parecían ver a través de mi alma me abrió la puerta sin necesidad de presentaciones. De alguna manera supo quién era y qué necesitaba. «Entra. Ya Gerardo me habló de ti», dijo con una voz profunda y resonante. «Te estaba esperando». Y así, mi vida de horrores inimaginables comenzó. Aquel hombre se presentó como el maestro Abimael. Tenía una presencia imponente, con ojos oscuros y profundos que parecían ver a través de todo, a través de las cosas, de una manera que no puedo explicar. Y sin necesidad de decirle nada, parecía saber exactamente por qué había ido. «Sé a lo que vienes, Mario. El destino te ha traído hasta aquí, pero debes estar consciente de los riesgos que implica pactar y llamar a una entidad con esos fines que estás pensando. Riquezas, cosas materiales, es algo impensable. Deberías considerar pedirle otra cosa, pues es peligroso. Sin embargo, te puedo decir con certeza que la recompensa será fortuita si tienes el valor de hacerlo». Al escucharlo, me senté frente a él en un cuarto apenas iluminado por unas velas, con el aire cargado de un olor muy extraño y humos que de inmediato me pusieron tenso. Le conté mi caso, mi vida complicada y las penurias que estaba pasando para poder sobrevivir. Mientras hablaba, Abimael escuchaba atentamente con una leve sonrisa en sus labios. Cuando terminé, se rió suavemente y dijo: «Todo esto tiene solución, Mario, pero debes estar dispuesto a entregar y sacrificar cosas que van más allá de lo material. Mayormente serán sacrificios espirituales. Quizá no lo entiendas, pero no hay un método exacto para llamar a un demonio, solo la voluntad y la fe, además de ciertos elementos que yo te voy a proporcionar, pero debes estar dispuesto. Una vez cruzada esa línea, no hay marcha atrás si el demonio se presenta. Puedes perder tu vida o caer en la locura si te echas para atrás. Tienes que estar consciente de eso». Sentí un enorme escalofrío recorrerme, pero la desesperación era un poderoso motivador. Asentí, indicándole que estaba dispuesto a seguir adelante. Abimael se levantó y comenzó a reunir una serie de elementos, piedras, metales y sales, colocándolos cuidadosamente sobre una mesa frente a mí, además de un papel con instrucciones. «Para abrir un portal espiritual, deberás colocar estos elementos en un lugar específico a cierta hora. La hora es crucial. Si todo se hace correctamente, el portal se abrirá y podrás hacer tu petición. No debes dudar ni un segundo. Si el demonio responde, te dirá lo que necesitas para sellar el pacto.
Me dio instrucciones detalladas sobre cómo disponer los elementos y el lugar exacto donde debía hacerlo. Su precisión y claridad eran escalofriantes, y entonces dijo: «No te cobraré nada por esto, Mario, pero quizás algún día te pida un favor. Estoy al servicio del diablo y mi función es acercar almas como la tuya hacia él. A través de estos pactos la gente se corrompe y arrastra a los que le rodean. Eso es lo que realmente mi maestro quiere. No riquezas como las que andas buscando, cosas mundanas que realmente se te van a acabar. Por eso te digo, debes de pensar muy bien lo que vas a pedir. Ahora toma estas cosas y vete. Hemos terminado». No me dijo nada más. El hombre me condujo a la salida y cerró la puerta tras de mí. Lo hice con la mente revuelta. A pesar de sus advertencias, todavía no podía creer del todo en lo que acababa de experimentar. Pasaron varios días en los que medité si debía o no seguir adelante con el pacto. Las deudas seguían acumulándose y la enfermedad de mi hijo empeoraba, y los acreedores no dejaban de acosarnos, y como era de esperarse, la desesperación superó a la incredulidad y decidí que lo haría. Y así no recuerdo en qué momento me levanté de mi cama con todo lo que me había dado el maestro Abimael. Él me había indicado que debía realizar el ritual en un lugar cargado de energía negativa, un sitio abandonado y marcado por el dolor y la maldad, además del sufrimiento. Entonces recordé un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde se habían cometido crímenes horribles años atrás, producto de guerras entre criminales y el ejército. Habían encontrado mucha gente despedazada en ese sitio y, según contaban, aquí se hacían rituales satánicos y cosas de esas que servirían para alimentar la energía que necesitaba el pacto. Era el lugar perfecto. Así que preparé todo según las instrucciones del maestro y llevé conmigo las piedras, los metales y las sales. Me dirigí al edificio en plena madrugada cuando las calles estaban desiertas. La oscuridad era casi total por alguna razón y el silencio te ponía los nervios de punta todo el tiempo. Dentro del edificio el aire estaba cargado con un olor a humedad y polvo, además de la podredumbre humana que anegaba todo. Coloqué los elementos en el suelo sucio de una zona donde, y según las notas que leí, allí habían asesinado a muchas personas y sus cuerpos fueron encontrados hechos pedazos precisamente en ese lugar. Y sin dudar comencé a seguir las indicaciones precisas sobre los puntos cardinales y la disposición correcta. Encendí una vela y fijé toda mi atención en su luz, meditando en lo que tanto anhelaba. Con voz temblorosa recité las palabras solemnes que el maestro Abimael me había indicado para invocar la energía del pacto. Y en cuestión de minutos el ambiente cambió de manera drástica. Un viento helado se hizo presente y la vela se apagó de golpe. Encendí un incienso de hierbas amargas tal como me habían indicado y observé cómo el humo comenzaba a formar algo en medio de la disposición de los elementos. Mi corazón latía con fuerza, casi queriendo salirse de mi pecho cuando una figura difusa apareció ante mí. Y antes de que pudiera asimilar lo que estaba viendo, una voz atronadora se dejó escuchar en mi cabeza. «¿Por qué me has llamado?». Al escuchar esto me arrodillé de inmediato con la frente tocando el suelo y respondí con voz temblorosa. «Te he llamado porque... dame la riqueza. Por eso te he llamado, demonio. Necesito que me des el poder de tener lo que tanto anhelo y la salud de mi hijo». No sabía qué más decir. El demonio permaneció en silencio por un breve momento que se sintió eterno y luego su voz volvió a sonar en mi mente. «Para poder entregarte lo que deseas, debes ofrecer algo en sacrificio». ¿Qué deseas de mí? «Deseo tu dedo anular y tu anillo». Al escuchar esto, la sangre abandonó mi rostro, palideciendo al instante, y sabía que tendría que cortarme el dedo, pero el anillo, ¿por qué era tan importante? Como si esa maldita cosa escuchara mis pensamientos, volvió a hablar en mi cabeza. «El anillo simboliza tu pacto previo con lo divino. Tu sangre de corazón es necesaria para sellar el acuerdo. Por eso debes entregar lo que te pido». Temblando supe que no tenía otra opción. La zozobra había guiado mis pasos hasta este momento y no podía dar marcha atrás. Con manos temblorosas saqué un cuchillo de mi bolsillo, uno que había llevado por si las cosas se complicaban. Cerré los ojos, respiré hondo y con un grito ahogado corté mi dedo anular
sintiendo un dolor indescriptible. El anillo cayó al suelo manchado de mi propia sangre. Rodó hasta el centro de la formación y la figura difusa de la entidad pareció envolverlo. Sentí un calor intenso en el lugar donde había estado mi dedo y el dolor se intensificó y por un momento antes de comenzar a desvanecerse, tuve que regar unas gotas en el suelo profano de este sitio y de pronto, la voz se presentó de nuevo en mi mente. El pacto está sellado. Pronto tendrás lo que deseas, pero recuerda, siempre habrá un precio que pagar. De pronto la figura se desvaneció y el ambiente volvió a la normalidad. Me quedé allí, en el suelo del edificio abandonado con la mano sangrante y el corazón saliendo por mi boca, sabiendo que mi vida jamás volvería a ser la misma. Y después de aquel proceso en ese edificio, recogí todo lo que pude y busqué mi dedo, pero no lo encontré y tampoco el anillo. Por más que fui de arriba hacia abajo, no encontré estas cosas y corrí a toda prisa. El dolor en mi mano era insoportable y la sangre no dejaba de brotar. Me dirigí a urgencias para que me atendieran por la amputación y los médicos me miraban con desconcierto mientras examinaban mi dedo necrosado, sin entender cómo había ocurrido aquello. Recibí atención y me vendaron la mano y luego de inventar una historia sobre un accidente para justificar la herida me dejaron ir. Al regresar a casa le dije a mi mujer que había tenido un accidente y que no debía preocuparse. Ya era de día y a pesar del dolor tuve que ir a trabajar. No dejaba de pensar en cómo llegaría la fortuna que había pedido. Pasaron los días y comencé a creer que todo había sido inútil, que nada había cambiado, hasta que llegó el día de paga. Visité el cajero automático con la intención de sacar todo el dinero y con sorpresa, vi que mi cuenta tenía una cantidad astronómica de dinero. Era mucho más de lo que jamás podría haber imaginado, un dinero que nunca en toda mi vida trabajando iba a poder tener. La emoción me invadió y las ideas sobre qué hacer con tanto dinero no dejaban de rondar mi mente y saqué cuanto pude revisando una y otra vez para asegurarme de que realmente estuviera ahí. Era mío. Corrí a casa para celebrar con mi mujer y mi hijo y les mentí diciéndoles que había ganado la lotería, que la suerte nos había sonreído. Así comenzó una vida de lujos. Nos mudamos a una casa más grande, compramos coches nuevos y mi hijo tuvo las mejores atenciones médicas hasta que sanó. Disfrutamos de todo lo que siempre habíamos anhelado y deseado. Sin embargo, el efectivo que tenía se fue terminando poco a poco. Y fue entonces cuando las cosas sobrenaturales empezaron a suceder. El demonio se hizo presente una noche mientras dormía. Su voz taladró mi mente recordándome que tenía un tiempo limitado para disfrutar de mi fortuna y que, al final de mis días, vendría por mí. A pesar del terror que sentí, traté de ignorarlo y seguir adelante con nuestra nueva vida. Pero con el paso de los meses el dinero se terminó. Vivíamos cómodamente, pero no era suficiente. La ambición y el estilo de vida al que nos habíamos acostumbrado no me dejaban en paz. Había tratado de colocar negocios, de multiplicar la riqueza, pero todo se venía abajo, todo quebraba. Era como si tratar de multiplicar el dinero no fuese permitido. La presión de mantener nuestra nueva vida comenzó a consumirnos lentamente y sabía lo que tenía que hacer. Otro pacto. Pero esta vez lo realizaría por mi cuenta en el mismo lugar donde todo había comenzado. Así volví al edificio abandonado, ahora con más conocimiento y paradójicamente con menos miedo que la primera vez. Preparé los elementos como lo recordaba, consciente de que no sería tan sencillo obtener la riqueza de nuevo. Repetí el ritual con las mismas palabras solemnes y encendí la vela, el incienso y esperé. El ambiente cambió rápidamente y un viento helado recorrió el lugar y la vela se apagó. La figura difusa del demonio apareció una vez más y su presencia era aún más intimidante que la primera vez. Su voz taladró en mi mente sin necesidad de preguntarle, supe lo que debía hacer. ¿Estás dispuesta a pagar el precio una vez más?, preguntó el demonio. Sí, estoy dispuesto. ¿Qué tengo que cortar esta vez?, respondí tratando de mantener la voz firme. El demonio me observó con detenimiento antes de hablar de nuevo. Esta vez el precio será más alto. Debes sacrificar algo más preciado que tu propio dedo. El miedo y la idea del dolor me invadieron, pero estaba decidido.
Sabía que no podía volver a la vida que tenía antes, no después de haber probado la riqueza y el lujo, y asentí, dispuesto a escuchar la demanda del diablo. Quiero a tu hijo. El sacrificio y pecado debe ser tan grande como lo que estás pidiendo. No hay otro modo. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Mi corazón se detuvo por un momento y una sensación de náusea me invadió. No podía creer lo que estaba escuchando. El demonio quería a mi hijo y mi pequeño, inocente hijo. ¿Qué? No. No puedo. Te ofrezco a mi mujer en su lugar. Tómala. Pero mi hijo no es lo que más amo. Precisamente por eso, mortal, es la única manera de sellar el nuevo pacto. Tu riqueza será ilimitada, además te será permitido multiplicarla con el conocimiento que se te dará. Serás tan inmensamente poderoso que lo olvidarás, pero debes entregar el pecado más grande a mi Señor. Sacrificar a tu hijo es el acto que te acercará al poder y la riqueza que tanto deseas. No hay otro modo. Me quedé ahí paralizado, sin saber qué hacer. La vida de lujos y la ambición que me habían llevado a este punto. Ya no había marcha atrás, pero la idea de sacrificar a mi niño era inimaginable. Sin embargo, el demonio no mostró piedad ni paciencia. Decide ahora, o la oferta se desvanecerá para siempre y te quedarás ahí. Aún queda un pacto más por pagar. Y el tiempo de que te vayas con nosotros está cerca. Decide pronto y regresa a este lugar en el tiempo indicado. Al decir esto último, esa bruma que se presentó como el demonio simplemente comenzó a desvanecerse entre la realidad. El tiempo parecía detenerse en tanto luchaba con la decisión. Sabía que no podía hacerlo, no podía sacrificar a mi propio hijo, pero todo lo que deseaba, la idea de mantener nuestra nueva vida eran abrumadoras. Con lágrimas en los ojos y el alma destrozada tomé la decisión más difícil de mi vida y susurré un sí apenas audible, sellando así mi destino y el de mi familia. Así esperé el momento y el día indicado por el demonio con una mezcla de nerviosismo y resignación. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros y desesperados. Finalmente, la madrugada del día señalado llegó y sigilosamente me levanté y sustraje a mi hijo de su cama, asegurándome de que mi esposa no se diera cuenta. Con el cuerpo pesado y las manos temblorosas, llevé al niño al lugar abandonado donde todo había comenzado, y ahí lo narcoticé para que durmiera profundamente y no sintiera lo que estaba a punto de suceder. Y mientras él yacía inconsciente, preparé los elementos del ritual con precisión y cuidado. Mis pensamientos se enfocaban en la promesa de riqueza infinita, intentando ahogar la culpa y el horror de mis acciones. Encendí la vela, el incienso y los elementos, repitiendo las palabras solemnes del ritual. El ambiente cambió y el viento helado que había experimentado antes volvió a soplar. Sin embargo, algo esta vez salió mal. El demonio no apareció como esperaba y en su lugar las luces cegadoras de unos militares me alumbraron y me marcaron el alto. Paralizado por el miedo y la sorpresa, levanté las manos en tanto los militares se acercaban, y al darse cuenta de lo que estaba haciendo me arrestaron de inmediato y pusieron a mi hijo a resguardo. La realidad de mis acciones y su terrible costo me golpearon con toda su fuerza en ese instante. Las cosas después de ese evento fueron un calvario inimaginable. Tuve que dar muchas explicaciones a las autoridades, y mi esposa no podía creer tales atrocidades, y mis intentos de justificar mis acciones como parte de un pacto demoníaco fueron recibidos con incredulidad y repugnancia. Fui condenado por el secuestro y el intento de homicidio de mi propio hijo, y mi esposa, devastada, se alejó de mí para siempre, llevándose todo lo que teníamos y nunca los volví a ver. En la cárcel, la verdadera magnitud de mi error se hizo evidente. Comprendí que había sido engañado desde el principio. El demonio nunca tuvo la intención de darme nada, solo me había mostrado un camino hacia la miseria. Ahora estaba condenado no solo en vida, sino también después de esta. Cada día en prisión era un recordatorio de mi traición y desesperación. Sabía que al final del tiempo señalado,
Aquel demonio simplemente vendría por mí y eso me aterraba. Y mientras estoy en mi celda escribiendo estas notas, sin riqueza, sin esperanza y sin un ápice de perdón, me estoy enfrentando a un futuro de sufrimiento eterno. Había vendido mi alma por una promesa vacía y en el proceso había perdido todo lo que realmente importaba. Ahora, solo me queda esperar el día en que el demonio reclame lo suyo y mi condena se completará en toda su terrible extensión. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el canal de Relatos de Horror por las facilidades para la realización de esta sección dentro del canal. Suscríbete, dale like, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán en el Horrorcast, donde podremos estar en contacto y podrás escuchar más relatos escalofriantes. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.